Hermanos y hermanas, continuemos con esta lectura interesante. Realmente me llena mucho de gozo, de verdad. Me llena mucho de gozo al saber que yo en mi imperfección de vida aprendo juntamente con ustedes de cómo el Señor a través de su Espíritu nos abre nuestra mente y nuestro corazón para poder aprender los principios y las doctrinas que nos enseña a través de estos capítulos que estamos leyendo. Ya les animamos a que siempre puedan leer en casa las escrituras asignadas por nuestros líderes, sus manuales de Ven Sígueme, en la lectura de las escrituras como familia y de manera personal. Sigamos leyendo estos capítulos de Hechos y vayamos a la conversión de Pablo. Hablemos un poco de Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Saulo? Pues era la misma persona. Y Pablo, según la guía de estudio de las escrituras, dice: apóstol del Nuevo Testamento. Su nombre en hebreo era Saulo, nombre por el cual se le conocía hasta el comienzo de su misión a los gentiles. Anteriormente había perseguido a la iglesia, pero se convirtió a la verdad. Después de ver una visión de Jesucristo, Pablo emprendió 3 importantes viajes misionales y escribió muchas cartas a los santos, 14 de las cuales forman parte del Nuevo Testamento en la actualidad. Finalmente fue llevado prisionero a Roma, en donde se le ejecutó probablemente en primavera del año 65 después de Cristo. Pablo escribió 14 libros del Nuevo Testamento que originalmente fueron cartas que el apóstol Pablo escribiera a miembros de la iglesia. Si bien es cierto, en esa época pues era quien perseguía a la iglesia, era quien estaba del lado de los sacerdotes, de los fariseos y los saduceos, era la persona que aprobaba la muerte y la persecución y los maltratos de muchos santos en esa época. Él fue preordenado, él había sido preparado por un doctor de la ley, un fariseo que en Hechos capítulo 5, en el versículo 34 dice: por Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todos el pueblo. Entonces, Gamaliel fue uno de los mentores de Pablo, quien pueda en un principio estar en contra del Señor, pero luego en su conversión dedicó su vida entera y dando su propia vida al Evangelio de Jesucristo. Pablo llegó a ser apóstol del Señor y testificaba día y noche, hablando ante las personas más humildes y ante los reyes. Y recordemos que Pablo presenció el martirio de Esteban. Diríamos que fue una etapa iniciatoria para Pablo de saber de cómo Esteban la vida por la causa de Dios, y él presenció ese acontecimiento. En capítulo 8, en el versículo 1, leamos: Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 3. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando en cada casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Pero los iban por todas partes anunciando la palabra. Saulo, a pesar de que él conocía todas las escrituras, él estaba por caminos equivocados. Él estaba como luchando con el espíritu, resistiendo, como habíamos leído en el versículo 51, diríamos que Saulo también estaba siendo duro de cerviz, podríamos decir como
Él estaba resistiendo siempre al Espíritu y en contra de los santos, tratando de perjudicar el progreso de la iglesia, ¿no? Era una piedra de tropiezo. El capítulo 9 de Hechos, por favor, todos los que estén por ahí se animan a poder leer con nosotros acerca de esta experiencia de Pablo, de la conversión de Pablo. Capítulo 9. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase algunos hombres o muchas mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Sigamos leyendo el versículo 3 del capítulo 9. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, súbitamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se detuvieron atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo de la mano los trajeron a Damasco. Nos vamos analizando esta impresionante escritura. Dice que Saulo se iba dirigiendo a Damasco, ¿no? Y aquí viendo en las notas de los manuales, estaba situado a unos 210 kilómetros al noroeste de Jerusalén, aproximadamente a unos 105 kilómetros del Mediterráneo. Damasco está en el corazón de una fértil llanura. La proximidad a Jerusalén hizo de Damasco una ciudad de gran importancia para la antigua Israel y Judá. En ese trayecto, según los versículos que hemos leído, el Señor se le aparece y lo reprende, ¿no? Porque en el versículo 5, Saulo dice: ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le responde: Pues yo soy a quien tú persigues. Y notemos que le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vamos a ver qué entendemos dar coces contra el aguijón. El elder David O'Mackey expresa esta cita referente dar coces contra el aguijón. Dice: la referencia que aquí se hace es que a una pica, lanza puntiaguda o vara para aguijonar los costados de los animales y hacerlos andar. La tendencia cuando se les aguijonea es dar un cos, tratar de desquitarse, literalmente dar coces contra el aguijón. Tal reacción meramente acarrea mayor incomodidad y hace que la herida se haga más profunda, mientras que no tiene efecto sobre la vara misma. Elder David O'Mackey. Todo lo estaba haciendo como la piedra de tropiezo del progreso de la iglesia, ¿no? Pero al escuchar esas palabras y la
y la entrevista personal que Saulo tuviera con Jesucristo, ya habiendo escuchado y temblando y temeroso, dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? A veces, hermanos, andamos errantes, a veces estamos por distintos caminos, a veces queremos desviarnos por aquí, por allá, y estamos como intentando vivir nuestra propia vida a nuestra manera. Y eso no es de buen agrado al Padre Celestial. Él se preocupa por nosotros. Él se pone triste. Aún Jesucristo llora por nosotros cuando actuamos de esa manera, cuando nos alejamos de ellos. Y es por eso que Jesucristo le dice a Saulo, pues, ¿por qué me persigues? Pero me agrada mucho esa respuesta que Pablo le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Apreciados y hermanas, el Señor le estaba llamando a aquel hijo que estaba desviado del camino, a aquel hijo que estaba haciendo muchas cosas que no eran muy buenas, pero sin embargo el Señor le estaba llamando, le estaba diciendo: aquí estoy y te necesito. Y Pablo, nosotros podemos ser uno de esos Pablos, hermanos, y podamos tener esa disposición del Señor de decir: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué deseas de mí? ¿Cómo puedo yo ayudarte en tu obra? ¿A quién deseas que yo pueda visitar hoy? A poder dar una palabra de aliento, a poder decir que realmente estamos aquí para ayudar en su obra. Me agrada mucho esta frase, siempre la he tenido en cuenta, de decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti y por tu obra? Y el Señor, hermanos, cuando aún en medio de tantos errores que de repente cometemos como personas imperfectas que somos, el Señor nos dice: levántate, levántate porque te necesito. Y viene a mi mente una de las experiencias que leía en un manual de instituto cuando compartía lecciones, de que había un hombre que había escuchado el Evangelio de Jesucristo a través de los misioneros, y este señor había cometido muchos errores, tantos errores físicos y espirituales, que aún tenía en su cuerpo físico muchas marcas que él había adquirido en su cuerpo físico por el desliz de su vida que había llevado. Pero cuando él llegó a conocer el Evangelio de Jesucristo, él se volvió al Señor de corazón. Él tuvo un sincero cambio de corazón y se unió a la iglesia. Y en esa cita recuerdo mucho que en el manual dice: las marcas estaban ahí, el hombre seguía siendo el mismo hombre, pero su corazón había cambiado. Hermanos, es lo mismo para nosotros. Nosotros estamos ahí, tendremos diferentes imperfecciones, debilidades, pero si nuestro corazón está ahí con nosotros, Él va a poder perdonarnos. Nuestro Padre Celestial desea que cada uno de nosotros podamos acudir a Él y que lo preferamos a Él, así como dice en la perla de gran precio, cuando uno de los siervos dice: pero ¿por qué lloras tú? ¿Por qué lloras tú siendo un Dios? Y Jesucristo le dice: lloro por estos hijos, porque se han olvidado de mí. Leamos esa escritura, por favor.
Leamos por favor Moisés capítulo 7 en la perla del gran precio, en el versículo 28, 29 y 33. Versículo 28. Y aconteció que Dios del cielo miró al resto del pueblo y lloró. Y Enoc dio testimonio de ello, diciendo: ¿por qué lloran los cielos y derraman sus lágrimas como la lluvia sobre las montañas? Y dijo Enoc al Señor: ¿cómo es posible que tú llores si eres santo de eternidad en eternidad? Versículo 32. Y el Señor dijo a Enoc: he ahí a estos tus hermanos, son la obra de mis manos, y les di su conocimiento el día en que los creé. En el jardín de Edén le di al hombre su albedrío, y a tus hermanos he dicho, y también he dado mandamiento, que se amen el uno al otro y que me prefieran a mí, su padre. Mas he aquí, no tienen afecto y aborrecen su propia sangre. Hermanos, nuestro Padre Celestial y aún Jesucristo siente tanto amor por cada uno de nosotros, y Él llora por nosotros. Él se preocupa por cada uno de nosotros. Él nos conoce de manera personal y sabe de nuestras necesidades, así como de este siervo eunuco. Conocía al eunuco, sabía que tenía la necesidad de que pueda aprender a entender las escrituras. Tal vez para otros dirá, pues es una cosa pequeña, pero para Dios no hay cosa pequeña. Todos somos importantes ante el Señor. Y aún por Pablo que con esa preparación secular y espiritual que tenía, el Señor le llamó a la obra. Pablo, habiendo tenido ya esta disposición, cuando el Señor le dijo: levántate y ve a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa, y imponiéndole las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y inmediatamente le cayeron de los ojos como escamas, recobró al instante la vista y levantándose fue bautizado. Podríamos analizar que en este proceso de conversión de Pablo, cuando él expresa que yo haga, Señor, pues también tuvo un proceso de conversión, de meditación durante esos 3 días de ayuno, en la cual el Señor le estaba preparando la mente y el corazón, y pues pueda recobrar primeramente la vista porque había quedado ciego. Y Ananías
pues el sumo sacerdote, ¿no? Tenía el sacerdocio especial para poder bendecirle y darle una bendición especial del sacerdocio a Pablo, y él fue bautizado. Y da inicio, enseguida dice en el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén y a los que invocaba este nombre, y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se fortalecía y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Realmente, y la conversión de Saulo le permitió a desarrollar y llevar a cabo el Evangelio de Jesucristo y de testificar y decir que Jesús es el Cristo. Es lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Inicia inmediatamente el proceso de la obra misional. Gracias a la expiación de Jesucristo, Él tuvo la oportunidad de volverse al Señor nuevamente. El Señor, hermanos, es el que llama, el que nos demuestra su amor, porque el Señor perdona a todos a quien sea su voluntad perdonar, y nosotros devolvernos al Señor si estamos por senderos incorrectos y de convertirnos para poder ayudar al Señor en este tiempo. Y de los 14 libros hablará de la misión de Pablo, ¿no? Y de los grandes e importantes acontecimientos que él va a realizar, ¿no? Tuvo varios compañeros, en una de ellas era Bernabé, hacer un análisis de las enseñanzas de estos siervos del Señor y de qué manera también puede a cada uno de nosotros ayudarnos a mejorar en este tiempo. Sabemos que todos nosotros en su debido tiempo pues nos presentaremos ante el Señor para poder dar cuenta de nuestros hechos, si han sido buenas y si han sido también incorrectas, ¿no? Hermanos y hermanas, este es el tiempo del Señor. Cada uno de nosotros hemos hecho convenio con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo y las ordenanzas que hemos efectuado. Y el Señor nos manda que nos esforcemos por guardar los mandamientos. El Señor y Convenios 42:29 dice: si me amas, me servirás y guardarás mis mandamientos, ¿no? Y para finalizar, me gustaría leer esta escritura. Lo leí en el templo y me encantó tanto y sentí compartir en esta lectura. Está en Ageo, versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Qué maravillosa promesa, hermanos. Realmente, de todas las experiencias que hemos aprendido de esta lectura de Esteban, de Pablo y de Felipe y de todos, en realidad podamos meditarlas sobre vuestros caminos y tomar conciencia de repente de qué cosas nos está faltando mejorar, examinar nuestra propia vida, de repente haciéndonos preguntas como, por ejemplo, ¿me puedo hacer yo mismo? Fortaleciendo de manera eficaz nuestro testimonio, si estamos esforzándonos en guardar los convenios,
Otra pregunta sería si realmente estamos esforzándonos por santificar el día de reposo o nos estamos esforzando por ser moralmente limpios en nuestra forma de vestir, de hablar, de las cosas que escuchamos, de los entretenimientos, de los hábitos de vida. Y en realidad hay muchas cosas en las cuales nosotros debemos examinar nuestras vidas, en cuando nosotros podamos distinguir el poder del Espíritu Santo o cuando el mundo nos quiere engañar. Realmente, hermanos, estemos llenos del amor de Dios y que ese Espíritu del Señor pueda bendecir nuestras vidas. Podamos coger esta lectura de Ageo, examinar nuestras vidas. Me gusta mucho cuando dice, ve al monte y reedifica tu casa. Podríamos decir, ¿sabes qué? Sube, vuelve a la iglesia, ve al templo, reedifica tu casa y yo me complaceré. Qué bonito, qué maravilloso, hermanos. El Señor nos está dando esa oportunidad de ser reedificados, de poder mejorar nuestras vidas y, y de saber que cada uno de nosotros siempre tenemos una oportunidad en este tiempo. Este es el tiempo de arrepentirnos, es el tiempo de volvernos al Señor. Si alguien de nosotros ha claudicado, como dijeran nuestros apóstoles y profetas, volvamos al Señor. Tenemos nuestros maravillosos obispos y presidentes de estaque que nos ayudarán con amor. Si realmente estamos dispuestos así a hacerlo, yo sé que el amor de Dios llegará a su corazón y los que de repente han dejado de asistir a la iglesia por algunas circunstancias de resentimiento o de la pérdida de algún ser querido o cualquiera que fuera, vuelvan al Señor y vuelvan con ese poder, con ese entusiasmo de hacer crecer más su testimonio, de hacer crecer más en su corazón el amor de Dios y que el Espíritu pueda permanecer siempre en cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros. Testifico plenamente y sé que nuestro Padre Celestial nos va a reedificar una y otra vez cuando nosotros lo permitamos y invitemos a venir a Cristo a nuestra vida. Yo sé, hermanos, que realmente debemos buscarle al Señor, buscarle porque Él nos ama mucho y Él desea que podamos ayudarle en su obra. En el nombre de Jesucristo. Amén.